¿Alguna vez os habéis preguntado cómo sabe el juego hacia dónde estáis mirando para hacer acciones como reproducir animaciones, sonidos, abrir menús, pegarnos sustos? Pues si queréis saber el truco y además queréis aprender a hacerlo para vuestro juego, este es vuestro vídeo. Muy buenas a todos. Hace unos días estaba viendo un gameplay del Ratchet de Play 5 y hubo un momento que me llamó mucho la atención, que me pareció como muy interesante. Creo que no tengo forma de llegar hasta ahí. De momento. Si os fijáis, lo que pasa justo cuando la cámara mira hacia el objetivo, o sea, hacia las cajas del fondo, es que se reproduce el sonido. No cuando el personaje pasa por un sitio, no cuando tal, sino justo cuando la cámara mira hacia ahí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se hace esto para que tengamos ese control de saber cuándo el personaje está mirando hacia un sitio? Y como esto es bastante sencillito de hacer, pensé, oye, ¿y si hago un vídeo, os lo enseño y así lo podemos usar en nuestros juegos? Pues vamos a eso. Vamos a empezar por la que sería la forma más simple. En los videojuegos existen los triggers, que resumiendo mucho, son unas cajas invisibles que cuando el personaje pasa por en medio hacen una acción, ya sea abrir una puerta, reproducir un sonido, lo que sea, cualquier cosa. Así que, cuando lo probamos en nuestro juego, en principio va todo bien. Nuestra puerta se abre, nuestro sonido se reproduce, perfecto, ¿no? Así es como se hace. El único problema de esto es que no depende de por dónde mira el jugador, sino por dónde pasa. Ahora vamos a forzar un poco la situación. Imaginad que el personaje no está mirando hacia la puerta o los cofres cuando pasa por el trigger. De repente suena el sonido de que no puede llegar al cofre mientras está mirando hacia una pared. Raro, ¿no? Y aunque esto parece algo sin importancia, realmente en juegos en 3D es súper importante porque realmente necesitamos saber hacia dónde mira para poder hacer las acciones, porque si no, tenemos fallos como los de antes. Por eso, para estos casos, los triggers no nos funcionan, pero hay algo mucho mejor. Repetimos proceso, pero esta vez vamos a hacer algo diferente. En lugar de depender de la posición del personaje, vamos a basarnos en su mirada para saber hacia dónde va. ¿Y cómo podemos saber esto? Pues para eso están los Raycast. Un Raycast es un láser invisible que sale desde la vista del jugador y nos da información de todo con lo que impacta. Así siempre tenemos la certeza de que el jugador está mirando hacia donde nosotros queremos antes de hacer la acción. Y la pregunta es, ¿cómo podemos hacer esto en nuestro juego? Pues atentos porque es súper fácil. Ya estamos en Unreal y si os fijáis, lo que tengo por aquí es simplemente una puerta, ¿vale? Una malla de puerta. Tengo unos cofres por aquí, 3 cofres. Y tengo una grabación con mi voz. Oh no, no puedo llegar hasta ahí, de momento. Soy el peor actor de la historia. Exacto, lo soy. Y entonces, con esto, ¿cómo podemos hacer que nuestro personaje, cuando mire hacia la puerta, se abra la puerta y cuando mire hacia los cofres haya un sonido de oh no, no puedo llegar? Vamos a empezar yendo a nuestro personaje, que si os fijáis es simplemente un personaje en tercera persona al que le he puesto una cámara en primera persona y ya está, ¿vale? Para que se mueva la cabeza un poco y fuera. Vale, y entonces, desde aquí vamos a buscar la InTrace by Channel, que está aquí, la InTrace by Channel. Y esto es el nodo que nos lanza el rayo para adelante, ¿vale? O sea, para impactar contra los objetos. Entonces nos pide una entrada. ¿Qué entrada podemos poner? Pues podemos poner desde una tecla, por ejemplo, podemos poner left mouse button, por ejemplo. Y entonces cada vez que yo pulse el ratón, me saldrá un rayo para adelante. Podemos poner un custom event, podemos poner un event tick, o sea, 1000 cosas. Vamos a ver las 3 para que lo veáis, ¿vale? Vamos a empezar por esta, por ejemplo, que es como la más sencillita. Y nos pide un principio y un final. Este código, por cierto, apuntad bien esta parte porque esta parte es como lo básico para hacer esto. Y lo vais a usar un montón de veces. Pues para hacer esto simplemente vamos a cogernos nuestra cámara del personaje, o sea, esta cámara. Y le vamos a decir, para la entrada, o sea, para el principio, get world location. Aquí, get world location, perfecto. Y ahora, para el final, lo que tenemos que hacer es, nos cogemos la cámara y le damos a get forward vector, o sea, si sé escribir, gracias, get forward vector. ¿Y esto qué es? Esto es el vector hacia adelante, o sea,
le pedimos que nos dé la dirección de la cámara hacia adelante, para que siempre salga hacia adelante, hacia donde nosotros miramos. Entonces, desde aquí, lo vamos a multiplicar por un float. Vamos a darle así, vector por float, perfecto. Y esto va a ser la distancia a la que el rayo va a llegar, ¿vale? Vamos a ponerle, por ejemplo, a ver, algo... 5000, por ejemplo. Y entonces con esto lo vamos a sumar. Vamos a darle a más vector. Vamos a poner esto por aquí, así. Y vamos a poner esto por aquí. Y al end. O sea, vamos a empezar desde el principio de la cámara. Y vamos a irnos con el vector para adelante a una distancia de 5000. Vamos a lanzar un rayo hacia adelante, hacia acá. ¿Vale? Y ahora vamos a probarlo. Vamos a darle a debug type persistent para que lo veáis. Y ahora, cuando yo juego, si yo pulso el ratón, ¿veis? Pum, pum, pum. Entonces, desde aquí, simplemente vamos a cogernos una rama, branch, y vamos a darle aquí a break hit result. Lo abrimos esto. Venga, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a irnos a esta puerta y lo que vamos a hacer es, vamos a crear un blueprint con esta puerta. Un truco es, podemos crearlo así, que sería blueprint class, actor, etcétera, y ya poner la puerta y eso. Que de hecho lo vamos a hacer así ahora, para que lo veáis. Venga, BP my door, por ejemplo. Y vamos a buscar una static mesh. Y vamos a ponerle door. Y en static mesh vamos a buscar door. Aquí está. Perfecto. Aquí tenemos nuestra puerta. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer con esta puerta? Pues para empezar, vamos a quitarla del mundo. Esta de aquí. Y vamos a poner nuestro blueprint. ¿Vale? Perfecto. Y esta va a ser nuestra puerta. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues, por ejemplo, lo que vamos a hacer es, vamos a borrar esto, por ejemplo, y vamos a crear un custom event. Vamos a darle a custom y vamos a poner my door animation, por ejemplo. Y entonces, lo que nosotros queremos hacer, por ejemplo, es que cuando el personaje pase por aquí y mire hacia esta puerta y pulse el left mouse button, o sea, el ratón izquierdo, pues que pase esto. Pues vamos a hacer, por ejemplo, y esto no es un tutorial de puertas, pero bueno, ya que estamos aquí, pues vamos a hacerlo. Vamos a añadir un timeline, add timeline. Vamos a poner, vamos a entrar dentro. Vamos a poner en animación, vamos a ponerle 2 segundos, por ejemplo. Vamos a darle a float. Y vamos a poner uno por aquí y uno por aquí. Esto lo vamos a llamar 0. Y en tiempo 0, valor 0. Y este en tiempo 2, o sea, en la longitud máxima que hemos puesto aquí, valor 1. O sea, uno es 1 y otro es 0, ¿vale? De 0 a 1. Y vamos a darle aquí a auto para que nos haga una curvita más o menos graciosa, algo así, y listo. Y entonces, ¿por qué hacemos esto? Pues esto lo hacemos, vamos a poner esto aquí, por ejemplo, time. Entonces, con esto creado, lo que vamos a hacer es, vamos a buscar un nodo que se llama setActorLocation y que sirve simplemente para mover nuestro actor, o sea, nuestra puerta, de un punto, vamos a cerrar esto, de un punto del escenario a otro, ¿vale? Entonces vamos a dar a conectar aquí update y aquí vamos a darle al lerp vector, ¿lo veis? Y entonces nos pide una entrada y una salida y un alfa. El alfa es el time. Y el principio, o sea, donde está la puerta, pues simplemente vamos a darle a getWorldLocation. ¿Veis? Perfecto. Y ahora nos pide un final, o sea, ¿hacia dónde va la puerta? Entonces hay como un millón de formas de hacer esto. Voy a irme a la más simple porque no es al final el principio del tutorial. Que sería, si la puerta está aquí, mirad las coordenadas, ¿vale? Simplemente vamos a moverlas para acá, ¿no? Entonces vamos a mover esto hacia aquí más o menos, 920, ¿veis? 920. Pues
vamos a poner primero de todo, a ver, aquí 3210. Este era 2347. 2347 y en el último 920. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, una vez con esto ya hecho, con este nodo, o sea, con este custom event de MyDoor Animation, ¿vale? O sea, con esto ya creado, simplemente nos tenemos que ir para acá y atentos, porque esto es muy sencillito, ¿vale? Muy, muy sencillito. Cuando le damos a Hit Actor, o sea, cuando el Line Trace impacta contra algo, le damos desde aquí a Cast to BP MyDoor, ¿vale? O sea, este lo ponemos en True, ¿vale? Porque hace impactado contra este. Y desde aquí vamos a llamar a nuestra animación que es MyDoor Animation. MyDoor Animation, que aquí está. Y os lo creéis o no, ya está hecho. Vamos, ¿veis? Clic, 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 lanzando y ahora hago así y ¡pum! Vale, más cositas. Vamos a hacer ahora esto con lo del sonido, ¿vale? Con los cofres estos. Vamos a crear un blueprint con estos cofres. Y entonces, hay que darle aquí otra vez, crear blueprint tal no sé qué. Pues hay un truco que es mucho más sencillito, que es, nos vamos aquí a blueprints, le damos a convert selection to blueprint class y le damos, por ejemplo, a harvest components. Perfecto. Y lo vamos a llamar BP my chest. Así. Y select. Perfecto. Y ahora tenemos nuestros cofres ya creados dentro del blueprint, ¿vale? Perfecto. Y ya puestos en el mundo como si fuera un blueprint. ¿Lo veis? Súper sencillo y súper rápido. Entonces, desde aquí vamos a repetir proceso y este va a ser mucho más sencillo incluso. Vamos a llamarlo un custom event y vamos a llamarlo play my voice, por ejemplo. Y aquí simplemente vamos a darle a play sound 2D. Y desde aquí elegimos mi voz, que se llama voz. Perfecto. Y es tan sencillo como esto, ¿eh? Atentos. Ahora simplemente volvemos para acá. Y mira, como queremos que haga las dos cosas, vamos a crear una secuencia. Y le damos aquí y aquí. Y le decimos, vale, cast to BP my chest. En objeto lo ponemos aquí. Y ahora simplemente desde aquí decimos play my voice, que es esta función que hemos creado. Y entonces simplemente ahora, cuando yo vaya para acá, vamos a ponernos aquí en esta posición. Vamos a darle para acá, ¿veis? Nada, no hay nada, no hay nada ni nada. Y entonces le doy... Oh no, no puedo llegar hasta ahí. De momento. Soy el peor actor de la historia. Exactamente. ¿Y veis lo sencillo que es realmente? O sea, es que está chupado. Pero claro, me decís entonces, Juanma, ya vale, pero entonces esto no es cuando yo miro. O sea, esto es cuando yo pulso un botón. Y sí, correcto. Entonces, otro método sería usando el event tick. Si usamos el event tick, esto lo que nos hace es que nos lanza un rayo en cada frame. Y vais a verlo ahora cómo va. Con lo cual, todo el tiempo estoy lanzando rayos y cuando pulso por aquí... Y mirad esta locura. ¿Por qué pasa esto? Porque si vamos a hacer esto así, le tenemos que dar aquí un do once. O sea, házmelo solamente una vez. Porque si no, nos volvemos locos. Vamos a darle otra vez. Y ahora cuando miro para acá... Oh no, no puedo llegar hasta ahí. De momento. Soy el peor actor de la historia. Perfecto. Y el único problema de esto, que es lo que no me gusta nada, es que un event tick consume muchísimos recursos y es algo que realmente no es lo más óptimo, ¿vale? O sea, lo podemos optimizar muchísimo más. Vamos a crear una función. Vamos a crear una función, custom event, y lo vamos a llamar myLineTrace. Perfecto. Y lo ponemos por aquí. Y ahora con esto no funcionará, ¿vale? Porque lo tenemos que llamar.
¿Veis? Yo estoy jugando, pero no se ve nada, no se ve ningún rayo. Entonces, para llamarlo, vamos a llamar a un evento Begin Play. O sea, un evento que empieza al principio del juego. Y lo que vamos a hacer es, y hay un nodo muy chulo que se llama setTimer by function name. O sea, lo que vamos a hacer es, vamos a poner el nombre que le hemospuesto a esto, que es myLineTrace. Vamos a copiarlo en la función. Y ahora lo que va a hacer este nodo es, va a ejecutar este lineTrace, o sea, esta función, en el tiempo que nosotros le digamos. O sea, en vez de en cada frame, lo cual es una locura de rendimiento y no vale para nada, lo vamos a llamar por ejemplo, cada 0.25 segundos. O sea, lo vamos a llamar 4 veces por segundo. Y lo ponemos en looping. Y si ahora jugamos, vamos a darle. Y mirad, ¿lo veis? Se va creando, pero no se va creando todo el tiempo. Se va creando solo en determinados momentos, lo cual es perfecto. Si ahora le damos aquí... Oh, no, no puedo llegar hasta ahí, de momento. Y si ahora voy para acá... Perfecto, mi puerta también se abre. Y hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, suscribíos, like y nos vemos en el siguiente. Adiós.